propiedades generales según tipo de vacunas. Entonces, ya hemos visto al respecto. Vamos a fijar conceptos. Las vacunas vivas atenuadas generalmente producen inmunidad duradera con una dosis única. Por ejemplo, fiebre amarilla. Hemos visto que la administración de una sola dosis en nuestro país se sostiene que produce una inmunidad duradera de por vida en nuestro país. Eso está válido en la norma técnica. Es un tipo de vacuna viva atenuada. Generalmente producen inmunidad duradera con una dosis única. Las vacunas inactivadas requieren múltiples dosis y pueden necesitarse recuerdos periódicos para mantener la inmunidad. Hemos visto, por ejemplo, el caso para hepatitis tipo B o los toxoides que hemos visto para tétanos o lo que aplicamos en el caso de rabia. Las reacciones adversas locales son las más frecuentes, en especial en vacunas inactivadas y que contienen coadyuvantes o ayudantes. Las reacciones adversas locales son las más frecuentes, en especial en vacunas inactivadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo administro una vacuna inactivada, la reacción o el ESAVI, el efecto supuestamente atribuido a la vacuna más frecuente, va a ser a nivel del lugar de la administración. Va a haber dolor, induración, calor local, y los efectos sistémicos van a ser menores, fiebre, cefalea. Las reacciones locales son más frecuentes con las vacunas inactivadas. A diferencia, las reacciones adversas sistémicas, cefalea, fiebre, van a ser más frecuentes con las vacunas vivas atenuadas, como varicela, sarampión, parotiditis, fiebre amarilla. Eso es lo que se refiere. Las reacciones alérgicas graves pueden ser una amenaza para la vida, ¿sí?, de la persona vacunada. Son muy raras y pueden ocurrir tanto frente a vacunas de los diversos tipos mencionados. De todo esto, lo importante es que tú diferencies el tipo de reacción. Reacción local, vacuna inactivada. Por eso es importante que el gráfico de los tipos de vacunas lo llegues a memorizar. Reacción local, vacunas inactivadas. Reacción sistémica, vacunas vivas atenuadas. 32. ¿Cuál de las siguientes vacunas es más probable que ocasione cefalea, letargia y fiebre posvacunación? O sea, reacciones adversas sistémicas. Respuesta, las que producen mayor reacciones sistémicas son las vacunas vivas atenuadas. Entonces tienes que saber de estas vacunas cuál es vacuna viva atenuada. Respuesta E. Antivaricela es una vacuna viva atenuada. Las demás son inactivadas, muertas o de polisacáridos, y su mayor cantidad de reacciones adversas van a ser locales, en el sitio de administración, dolor, induración, eritema. Entonces, eso es dado por las vacunas inactivadas. Pero afectación sistémica, generalmente vacunas vivas atenuadas, por ejemplo, antivaricela. Polio, recuerda acá, intramuscular. La que es atenuada, viva atenuada, es polio oral. Respuesta E. 33. Las siguientes vacunas requieren múltiples dosis para conseguir inmunidad protectora, excepto. Respuesta. Fiebre amarilla, una sola dosis, ¿ya? En nuestro medio, en nuestro país, la norma establece la obligatoriedad, si vas a viajar a zonas endémicas por acción laboral, recreativa, académica, lo que fuere, que tú te vacunes, y la protección, nuestra norma establece, es de por vida. Hay una indicación de OMS y el Reglamento Sanitario Internacional en fiebre amarilla recomienda la administración de un refuerzo a partir del 10º año. Eso es OMS. Pero en nuestro medio, la vacunación te da una protección de por vida. Respuesta C. Entonces vamos a ver algunos tipos de vacunas importantes. Ustedes van a tener una clase en pediatría sobre lo que es vacunas en población pediátrica o el programa ampliado de inmunizaciones. En los últimos años han tomado importancia no solo en los exámenes de admisión del residentado,
también los que van a salir, o los del ENAM, vacunas en poblaciones especiales o vacunas en adultos, en relación a la existencia de las epidemias o en relación a la existencia de enfermedades inmunoprevenibles que conlleve a procesos, por ejemplo, oncológicos, lo que hemos visto al asociado a papilomavirus humanos, por ejemplo. Vamos a ver entonces vacunación frente a gripe estacional, influenza de tipo A, tipo B o influenza H1N1 o los serotipos que se han dado en los últimos años. Veamos, esto es solo para que tú recuerdes, estamos hablando del virus contra influenza tipo A, tipo B. Los componentes que van a dar los diversos serotipos o subtipos que tú conoces, por ejemplo HN o los diversos serotipos, va a hacer que este virus en su estructura existen unos componentes, la neuraminidasa y la hemaglutinina, HN, ¿no? Entonces esa N viene de neuraminidasa y esa H viene de hemaglutinina, que son los componentes sobre los que actúan los fármacos antivirales que tú conoces, por ejemplo, oseltamivir, o que actúa también cuando desarrollamos una vacunación. Entonces, eso es en base a la clasificación. Importante, uno de los aspectos más importantes del virus de la influenza A es la frecuencia con la cual se dan los cambios en el genoma. Eso que hemos visto, esa constitución de hemaglutinina, neuraminidasa, tiene constantemente o en diferentes estaciones, al cabo de los años, un cambio genómico. Esto determina una variación antigénica que conlleva a que cada año la vacunación tiene que ser en base a la prevalencia del serotipo. Por ejemplo, la epidemia que a ustedes recuerdan del 2009, hemos tenido influenza H1N1. El año pasado existió un brote de H1N1 y hemos tenido también H3N2 y H3N5. Entonces va a depender la vacunación y la importancia de que nos vacunen contra el serotipo circulante. En otras palabras, si este año el serotipo circulante no es H1N1, de nada sirve que se vacunen. Y ese es un tema que es importante conocer, y no lo que hace el Estado o el Ministerio es pretender desconocer que existen diversos serotipos o subtipos. Bueno, esta variación es menos frecuente para la influenza tipo B y no se ha asociado al virus de influenza tipo C. Entonces, lo importante de esto es que tú conozcas que existen variaciones genómicas en función, inclusive, a la estación o al momento del año en que te vacunen. Por eso, es necesario desarrollar una nueva versión de la vacuna antigripal en la mayoría de los años para proteger a las personas contra las cepas exactas que se espera vayan a ser las más comunes. La vacuna es inyectable contra la gripe, contiene virus muertos inactivados. Es una vacuna inactivada. Es una vacuna inactivada, por lo tanto, la puedo administrar a poblaciones de riesgo como inmunocomprometidos. En otras palabras, la puedo administrar a pacientes con VIH, que es una de sus indicaciones. ¿Por qué? Porque son virus inactivados. Por lo tanto, no es posible contraer la gripe a partir de este tipo de vacuna. Efectos, recuerdas, que habíamos mencionado, hay efectos sistémicos o locales. Esta vacuna puede presentar una ligera febrícula que va a remitir al cabo de algunos días. La vacuna inyectable contra la gripe está aprobada para personas mayores de 6 meses en adelante, ¿no? Obviamente, 6 meses en adelante. La vacuna inyectable contra la gripe es para personas de 6 meses en adelante. Existe una variante que no está, lo tenemos en la práctica privada, que es esta vacuna en aerosol nasal. También esta vacuna, a diferencia de la anterior, es viva atenuada, por lo tanto no la puedo administrar en población de riesgo, pero su contraindicación absoluta es asmáticos. Esta vacuna, que es la presentación de la vacuna antigripal en aerosol nasal, se contraindica en asmáticos. ¿Por qué? Se ha visto, hay trabajos que han demostrado serios efectos relacionados a la presencia de esta patología, y también es una contraindicación relativa en grupos con inmunocompromiso,
porque es una vacuna de virus vivos atenuado. Estos son trabajos que han demostrado la disminución de los días de hospitalización y las muertes por neumonía asociado al empleo de la vacuna. Beneficiosa cuando se dirige a los grupos de riesgo, ¿ya? Individuos que por su condición per se pueden presentar formas graves, complicaciones y mayor mortalidad cuando adquieren la enfermedad. Entonces, lo que te mencioné, por ejemplo, el componente de la cepa H1N1 pertenece a lo que circuló en la pandemia del 2009. ¿Cuáles son las recomendaciones? Los grupos en donde se tiene que administrar la vacuna: gestantes, menores de 5 años pero mayores de 6 meses, cuidadores de niños menores de 6 meses, nosotros, personal de salud, personas con enfermedades o comorbilidades, ¿no? Cardiopatías, neumonías, hemoglobinopatías, personas de asilos o en albergues, personas que conviven con pacientes con enfermedades crónicas o terminales, pacientes con enfermedades renales e inmunocomprometidos, por ejemplo, VIH o enfermedad asociada a estadio VIH asociado a estadio SIDA. Este es un trabajo importante porque en base a esto fue que preguntaron la principal reacción adversa que se producía por la administración de esta vacuna. Y hemos visto que esta vacuna es una vacuna de tipo inactivado. Por lo tanto, las principales reacciones van a ser locales. Y por eso es que este trabajo demostró que el principal efecto o reacción adversa era reacciones en la zona de inyección, una reacción local por la administración de la vacuna contra influenza, reacciones en la zona de inyección. 34. El CDC recomienda vacunación contra la gripe estacional en los siguientes grupos, excepto menores de 6 meses. Menores de 6 meses. Esa es la recomendación del CDC. En los demás grupos, o en las demás claves, sí es recomendable. Gestantes, VIH, personas con corticoterapia, sí. En menores de 6 meses tienes que evitar la vacunación. 35. La vacuna antigripal asocia antígenos del virus B e influenza H1N1. La formulación de aerosol nasal está contraindicado en asmáticos, y recuerda que es una vacuna viva atenuada. 36. El efecto adverso más comúnmente esperado luego de la vacunación antiinfluenza estacional es... ¿Se han vacunado contra influenza? ¿Alguno? ¿Duele, sí o no? Hay una reacción local que depende mucho del huésped, ¿no? En algunos pacientes condiciona, aparte de la febrícula, condiciona un dolor severo, ¿no? Entonces, eso es importante. Son reacciones locales en la zona de inyección. Eso lo vimos en el trabajo presentado, que es la principal o la más frecuente efecto adverso atribuido luego de vacunación. Reacciones locales en la zona de inyección. Respuesta E. Vacuna contra papiloma virus humano, PVH. Ha sido importante porque ya se ha demostrado las características oncogénicas de este virus asociado a los diversos serotipos que tú ya conoces, asociados a CA de cervix, el serotipo 16 y 18, y asociado a la aparición de verrugas genitales, el serotipo 6 y 11. Entonces, ha marcado un hito importante porque está dirigido para evitar no solo la proliferación o la prevalencia de CA de cervix, sino también reducir la morbilidad asociada a verrugas genitales. Dirigido contra ciertas variedades de ITS del papilomavirus humanos asociada con el desarrollo de CA de cuello uterino y verrugas genitales. Verrugas genitales, los serotipos mayormente involucrados, tipo 6 y tipo 11. Y el CA de cervix, tipo 16 y tipo 18. La vacuna que se está empleando tiene acción contra estos cuatro serotipos. Por lo tanto, la vacuna contra PVIH no solo va a prevenir CA de cervix, también va a prevenir la posibilidad de la aparición de verrugas genitales, que es muy frecuente en nuestro medio, en gestantes y en población de riesgo. ¿Ya? Entonces, es importante. Vas a vacunar, la recomendación es antes del inicio de relaciones
sexuales. Vacuna preventiva basada, este componente es partículas de la cápsula del virus. Algo importante, esta vacuna es con partículas de la cápsula del virus, no contiene ADN viral del núcleo, su capacidad de infección queda totalmente anulada. Por lo tanto, yo voy a poder administrarla a pacientes con inmunocompromiso. Administración intramuscular, 3 dosis en un año. Vacunas con un componente propio de la cápsula viral. Entonces, ese es un trabajo que demuestra, hay mucha controversia todavía en nuestro medio, algunos a favor y algunos en contra. Cuando nosotros presentamos tenemos que hablar con evidencia. Vacunación sistemática frente a PVH en esta población, niñas de 11 a 14 años, antes de inicio de relaciones sexuales. Miren, eficacia superior al 98%. 98%. Prevención de NIC2 y CA in situ por estos serotipos llegó la eficacia hasta el 100%. Entonces, ¿esta vacuna es eficaz para reducir verrugas genitales? La respuesta es sí. Ahora también el tema es cuando compararon la vacuna contra placebo en el riesgo asociado a la aparición de NIC2 también se demuestra su eficacia, ¿no? Entonces, 37 sobre las vacunas contra PVH, indique la que no corresponde. A. Está indicado vacunar a niñas de 11 a 14 años, sí, 3 dosis al año a nivel intramuscular, ¿no? Recuerda. B. Su eficacia es cercana al 100% en la protección de NIC2 y CA in situ, sí. C. Protege al CA de cervix, pero no de verrugas genitales. También protege contra verrugas genitales. Recuerda que también cubre estos serotipos. ¿Puede ser administrada a varones? Sí. Población de riesgo, sí, también. HCH. ¿Recuerdas qué es HCH? HCH. ¿Recuerdan qué es HCH? Hombre que tiene sexo con hombres. Esa es la definición. No es gay ni trans, nada. Es hombre que tiene sexo con hombres. Población de riesgo o grupos de riesgo. No está recomendada en mujeres que ya iniciaron vida sexual activa. Respuesta C. 38. Las vacunas contra papiloma están compuestas por, era algo importante porque era una presencia propia de la cápsula viral, cápside del virus. Respuesta C. Respuesta C. La vía de administración de las vacunas contra PVH es intramuscular. Intramuscular. Eso es lo que preguntan. Eso es lo que preguntan. Estas son preguntas de banco. Entonces, son conceptos que hay que fijar, doctores. Vacunación contra herpes zóster. En nuestro medio existe a nivel mundial. El tema con herpes zóster, tú recuerdas que es por la reactivación de varicela. El virus varicela, que todos hemos tenido una prima infección, por lo general, menos de 2 años de edad, el virus permanece en un estado latente a nivel de los ganglios en las raíces posteriores, dorsales. Por situaciones diversas de inmunocompromiso, la reactivación de este virus va a condicionar una neuritis, y eso es lo que se denomina herpes zóster. Entonces, el tema no solo es el herpes zóster, sino la secuela posterior al herpes zóster, que es la aparición de la neuralgia postherpética, que es una situación postrante, invalidante, que genera un dolor específico llamado dolor de tipo neuropático, que es frecuente en nuestros pacientes posterior a la aparición de herpes zóster. Hay grupos que tienen mayor posibilidad de desarrollo de neuralgia postherpética, principalmente, por ejemplo, adultos mayores, pacientes con inmunocompromiso o pacientes con desnutrición crónica. La vacuna surge para contribuir a disminuir los casos de herpes zóster, para controlar los síntomas iniciales, pero principalmente para disminuir la incidencia de los casos asociados a neuralgia postherpética. Lo que mencionábamos, el virus de la varicela zóster es la prima infección y la reactivación se va a dar en las formas de herpes zóster,
Los virus persisten en forma latente en los ganglios de las raíces sensoriales dorsales. Cualquier situación que produzca disminución de la inmunidad celular frente al virus va a producir la reactivación. Del total de infectados, 25 a 30% de los infectados desarrolla el herpes zóster en algún momento de su vida. Entonces, cuando tengas un paciente que en tu práctica o en tu labor asistencial te llegue con las lesiones que son características, ¿no? El herpes zóster van a ser lesiones vesiculares eritematosas que tienen el recorrido de un dermatoma, porque recuerda que es una neuritis, ¿no? Tienen el componente eritematoso, vesículas arracimadas, agrupadas, que conllevan a afectación torácica, afectación cervical o afectación inguinal. Afectación generalmente lo más frecuente es a nivel cérvico-torácico. Entonces este es un paciente con herpes zóster y esto es posterior al tratamiento, ¿no? Entonces lo que tenemos que evitar es que este paciente vaya a condicionar una neuralgia posherpética. Entonces el tema es introducir las vacunas preventivas. Lo otro que les mencionaba es que cuando tengan ustedes un paciente con herpes zóster, tienen que pensar mal, tienen que pensar que hay una situación de inmunocompromiso, que en nuestro medio una de las razones es VIH, es cierto, no es la única. Este paciente puede tener corticoterapia de fondo, otras enfermedades de fondo, uso de antibióticos de amplio espectro en forma innecesaria, o también inclusive situaciones estresantes, depresiones, duelos, que conlleva a cualquier proceso de disminución de la inmunidad celular, la reactivación de herpes zóster, de la primoinfección por varicela. ¿Ya? Esta vacuna es virus vivos atenuados, por lo tanto no la puedes administrar a pacientes con inmunocompromiso. Es por vía subcutánea. La respuesta inmune se mantiene en un mínimo de 36 meses. La plena inmunidad a los virus herpes zóster se manifiesta a las 6 semanas de la administración. La dosis es a nivel de deltoides. Se ha visto disminución de los casos de neuralgia posherpética, disminución de nuevos casos de herpes zóster también, principalmente en un grupo etario importante que son los adultos mayores. En nuestro medio consideran adultos mayores ahora por encima de 60 años. Entonces, estos son los trabajos que te mencionaba, la disminución de la enfermedad, de la carga de la enfermedad, de la incidencia de la neuralgia y de la incidencia de herpes zóster en los diferentes grupos etarios, en los grupos principalmente adultos mayores, por encima de 60 años. 40. La vacuna contra herpes zóster consiste en virus vivos atenuado, por lo tanto no la puedo administrar en pacientes con inmunocompromiso. Respuesta A. 41. Indique lo incorrecto referente a la vacuna contra el herpes zóster. A. La máxima inmunidad se evidencia a partir de la 6ª semana de aplicada la vacuna, lo hemos visto, eso es correcto. B. Al tratarse del mismo virus de la varicela zóster, la vacuna está indicada en algunos casos también para proteger contra la varicela. Son conceptos completamente diferentes, no te confundas. El herpes zóster es una reactivación de una primoinfección por varicela, pero no es varicela. Existen vacunas para varicela diferentes a las que se administran para herpes zóster. Pero si es el mismo virus, sí, pero esta es por reactivación. Sus componentes son diferentes de las vacunas. Y lo que se ha visto es que la mayor evidencia es que en aquellos pacientes con varicela, generalmente población pediátrica, que se administró esta vacuna contra el herpes zóster, no se obtuvo ningún grado de evidencia o de eficacia. Entonces, esto no es correcto. C. Los vacunados no están exentos de padecer herpes zóster. Recuerda que te disminuye el riesgo de herpes zóster, pero no te lo elimina. La vía de administración es subcutánea, eso es correcto. No está aprobado para disminuir la incidencia del herpes zóster en población inmunosuprimida, porque son vacunas vivas atenuadas. Respuesta B. 42. Sobre la eficacia de la vacuna contra el herpes zóster está demostrado. A. La eficacia es mayor en grupos poblacionales de mayor edad, por encima de 60 años, correcto. Disminuye la incidencia de neuralgia posherpética, correcto. Disminuye la incidencia y gravedad de los cuadros de herpes zóster, correcto. Disminuye la severidad de la neuralgia posherpética, correcto. Respuesta
todas las anteriores. Vacuna antifiebre amarilla, que ya habíamos mencionado algunos conceptos en relación a la epidemiología. Nuestro país es una área, determinadas zonas geográficas de nuestro país, principalmente las cuencas de la selva central, donde existen zonas endémicas de fiebre amarilla. Es cierto que los vectores se han reducido a zonas ya no relacionadas a actividades en ciudades, sino básicamente en zonas rurales, en ciudades de selva central, donde hay afectación, donde hay compromiso por actividades madereras, por actividades extractivas, mineras, que son consideradas zonas rurales, todavía tenemos presencia del vector. Y esas son las cuencas, ¿no?, en relación a la afectación principalmente a nivel de selva central. Casos de fiebre amarilla, importante la afectación en grupos de la llamada población económicamente activa, adultos jóvenes. Entonces, los escenarios geográficos idóneos y la presencia de la vacuna marca un hito importante, porque recuerda que esta enfermedad no tiene tratamiento en sus formas de afectación hepatoesplénica, compromisos hemorragíparos, compromisos renales asociadas a mortalidad. Por eso lo más importante es la inmunoprevención. La vacuna es virus vivos atenuados, por lo tanto no lo puedes administrar en pacientes con inmunocompromiso. Cultivados en embriones de pollo, entonces es importante que tú tengas este concepto en relación a pacientes con alergia a alguno de los constituyentes propios de la vacuna o de los excipientes.